Acabamos de terminar una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por otros miembros de su gobierno. También me han acompañado otros miembros del Ministerio de Política Territorial, como el secretario de Estado. Y en esta reunión pues hemos aprobado una especie de calendario de actuación para las próximas semanas. ¿Para qué? Para buscar mecanismos que den una respuesta al fenómeno migratorio en Canarias en lo que es la atención a los menores no acompañados. Decir al respecto que el pasado día 17 de diciembre recibí una propuesta de borrador para una modificación a través de un mecanismo legislativo que fuera extraordinario y puntual de los menores no acompañados. 48 horas después pudimos departir el presidente Clavijo y yo al respecto y ya le trasladé algunas cuestiones que desde los servicios jurídicos me habían adelantado, y el pasado día 3 de enero le trasladamos desde los servicios jurídicos el que nos poníamos a disposición, que veíamos viable avanzar en esa propuesta extraordinaria, si bien hay cuestiones que tenemos que pulir desde el punto de vista jurídico, fundamentalmente desde el punto de vista jurídico, ¿no? Esta semana me ha pedido reunión urgente y la hemos tenido inmediata. Hemos buscado un hueco, sé que es un poco intempestivo, a las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, pero era la posibilidad que teníamos y creo que el asunto lo merecía, ¿no? En ese sentido, decir algunas cuestiones claras desde el Gobierno de España. La primera, el compromiso del Gobierno de España, que se ha manifestado claramente durante todo este año, desde el comienzo de la legislatura, ha sido claro para buscar soluciones a los menores no acompañados que están hacinados en Ceuta, Melilla y en Canarias. Hemos trabajado una proposición de ley, y no les voy a cansar, pero que la llevamos al Congreso de los Diputados por vez primera en la historia de la política de nuestro país, que lamentablemente no fue admitida a trámite por el rechazo de Vox, Junts y el Partido Popular, que contábamos con que se pudiera admitir a trámite. Hemos invitado en varias ocasiones al Partido Popular a sentarse en mesas para poder conseguir un acuerdo, porque además gobiernan en las mayorías de las comunidades, todo eso lo saben ustedes, una carta enviada incluso a petición de ellos a la Unión Europea, pero finalmente no ha sido posible, ellos se han borrado, el Partido Popular se ha borrado de buscar una solución a los menores no acompañados y estamos entonces buscando otros mecanismos. Y al respecto, ¿qué hará o va a hacer el Gobierno de España de manera inmediata? Lo primero es que vamos a convocar una conferencia sectorial de infancia, lo va a hacer la ministra de Infancia, Sira Rego, en las próximas semanas, ya lo ha avanzado, para incluso trasladar en el orden del día la propuesta que Canarias nos ha trasladado con Ceuta y la modificación también del artículo 35, que sigue siendo la prioridad para el Gobierno de España. Por tanto, eso se va a llevar a la conferencia sectorial donde están todas las comunidades autónomas. Paralelamente a ello, en las próximas semanas vamos a culminar entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, como hicimos anteriormente con el decreto, con la proposición de ley de la modificación del artículo 35, un texto que finalmente de respuesta jurídica, política y también social a los menores no acompañados. Cuando tengamos ese texto, evacuados los informes jurídicos, se hará lo que los informes jurídicos digan que es lo más viable y seguro con respecto a qué mecanismo legislativo es el que debe ser. El Gobierno de España entiende también que debe ser el más urgente, el más rápido, pero eso no lo dirá la política, lo dirán los servicios jurídicos, porque estamos hablando de competencias autonómicas, estamos hablando de niños y de niñas, del derecho del menor, de traslados a otros territorios del conjunto del país, y una vez que tengamos ya ese texto y los informes jurídicos que nos digan cuál es el mecanismo legislativo, pues buscar los apoyos necesarios, porque ya sea decreto ley, proposición de ley o proyecto de ley, en cualquier caso, y soy claro, eso lo tiene que convalidar y aprobar el Congreso de los Diputados y el Senado, porque si hubiese cualquier mecanismo que no fuera necesario que lo aprobara las Cortes Generales, ya lo hubiésemos hecho, ya se hubiese hecho hace muchísimos años, ¿no? Y por lo tanto tenemos que conseguir el apoyo y nos sentaremos con los grupos políticos para conseguir ese apoyo. Hasta este momento el Gobierno de España está negociando con Junts, incluso ha estado negociando y sigue negociando la modificación del artículo 35. Y vamos a seguir haciéndolo. Cuando utilizo el gerundio es que no tenemos acuerdo, pero vamos a seguir trabajando y nuestra prioridad es una solución definitiva, estructural y permanente, que es la modificación del artículo 35. Ahora tenemos otra propuesta que también trabajaremos con los distintos grupos políticos. Incluso volveremos a sentarnos, si ellos lo consideran, con el Partido Popular, si finalmente tenemos ese texto cuanto antes, y una vez que tengamos ya esos apoyos, caminaremos con esa solución que espero que esta vez sí se pueda conseguir, ¿no? Y yo agradecer el trato institucional con el Gobierno de Canarias y volver a trasladar a la opinión pública que ahí están los hechos,
Ahí están los meses transcurridos y ahí están las acciones de los grupos políticos y también de los gobiernos respectivos. Y el Gobierno de España ha estado, está y seguirá implicado en la solución para los menores no acompañados que están en los territorios frontera. Y es el Gobierno que por vez primera ha conseguido llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa. No vamos a cejar porque entendemos la situación y creo que es de justicia, que además es una necesidad humanitaria. Y lamentar, se lo tengo que decir, que el principal partido que gobierna con las presidencias en la mayoría de las comunidades, que entendemos que es fundamental también no solamente su apoyo y su voto, sino también su compromiso con respecto a los menores no acompañados, pues haya decidido borrarse, ¿no? Yo lo lamento profundamente, ¿no? No es que sea el problema. Nosotros tenemos un marco jurídico que es la Constitución española. Y la propia Constitución española incluso establece cuándo un Real Decreto Ley tiene cabida y cuándo no lo tiene, ¿no? Y por supuesto es absolutamente respetuosa con un Estado autonómico y con los estatutos de autonomía. En estos momentos, y eso está claro, los estatutos de autonomía de la propia Constitución concluyen que las competencias de los menores no acompañados es autonómica y por tanto la tutela es autonómica. Y la propuesta de texto que el Gobierno de Canarias nos ha trasladado ahora es que la tutela pasa del territorio receptor a la acogente, ¿no? Y por tanto eso lo tenemos que trabajar desde el punto de vista jurídico. Por eso era muy importante que esto se hiciera con el apoyo de las comunidades autónomas, que se hiciera y que se haga. Porque lo que estamos hablando es que un menor que llega a un territorio determinado pueda ser desplazado a otro, incluyendo en ese desplazamiento de la persona también las condiciones jurídicas del mismo y la tutela con respecto a un menor que es una persona lógicamente desvalida y que precisa de una tutoría, de alguien que se haga cargo justamente de su guardia, de su custodia y de su tutela, ¿no? Y por tanto no es que el Gobierno quiera opinar sobre ellos, son temas que están claramente definidos en el marco estatutario y en el marco jurídico. Bueno, no es una cuestión de ahora, ya cuando se trasladó por parte del presidente de Canarias que había hablado con Junts, ya él lo sabe porque yo se lo había comunicado también previamente, nosotros llevamos bastantes semanas hablando con Junts de distintos asuntos, ¿no? Entre ellos también de los menores no acompañados. No soy yo quien negocia con Junts, tenemos ministros y responsables que tienen sus competencias en esas negociaciones y por lo tanto no puedo avanzar nada más que seguimos negociando y que creemos que podemos llegar a acuerdos en distintos aspectos con esa organización política. También con respecto a la modificación del artículo 35. Ahora hay otra posibilidad, que es una modificación extraordinaria y puntual. También la vamos lógicamente a trabajar. El texto tanto de la modificación del artículo 35 como el texto de carácter extraordinario que nos ha trasladado el Gobierno de Canarias junto al Gobierno del País Vasco, que además ha sido trasladado a otras comunidades autónomas, así lo he leído, por parte del Gobierno vasco y del Gobierno de Canarias, también de eso hemos hablado en la reunión interna, la tutela pasa de la comunidad acogente a la comunidad receptora. O sea, la tutela sigue siendo una competencia autonómica. Así está en la Constitución y así está en los estatutos de autonomía. Por eso hay que modificar el artículo 35, por eso hay que hacer una modificación legislativa. Por eso también esta iniciativa tiene que aprobarse en las Cortes Generales. Es que cada vez que ha venido un problema hemos puesto una solución. El Partido Popular nos decía, no, es que no podemos contratar por emergencia, pues incluimos en el texto que se pudiera contratar por emergencia. Es que no se ha escuchado a las comunidades autónomas, hicimos una conferencia sectorial antes de registrar la proposición de ley. Es que no está clara la financiación, modificamos el texto de la financiación diciendo que nos acogíamos a lo que había dicho la conferencia sectorial, donde están todas las comunidades autónomas y que incluso se podía modificar con el acuerdo de la conferencia sectorial. Es que además nos decía, no, es que no se puede quedar ninguna comunidad fuera. En el texto dice que llevamos al Congreso de Diputados, que ninguna comunidad se quedaba fuera. No, es que no se ha pedido ayuda a Europa. Pedimos por carta y la remití yo, ayuda a Europa en todo lo que hiciera falta. Cada vez que ha habido un problema, una solución. Y sin embargo, el principal partido del Congreso y del Senado, y que tiene las presidencias de las comunidades autónomas, se ha borrado. Se ha borrado. Junts votó en contra y lo dije desde el principio, ¿eh? En la primera rueda de prensa que tuve aquí dije claramente que sabíamos en la reunión que tuvimos con Junts que ellos lo que pedían era que no hubiera una distribución en su territorio, cosa que jurídicamente, tal como lo pedían, no tenía una cobertura. Fui claro al respecto y por tanto igual que lo fue Vox, que dijo claramente que no podíamos contar con ellos, ¿no? Por eso trabajamos con el Partido Popular, que además conoce bien la situación porque preside la comunidad autónoma de Ceuta y Melilla, la ciudad autónoma de Ceuta, de Melilla y cogobierna en Canarias y conoce bien las circunstancias
porque además tienen gestión en esos territorios, ¿no? Y también en otros territorios que están teniendo cierta presión migratoria, ¿no? Y yo sinceramente creo que se equivocan, porque cuando yo escucho a la presidenta de las Islas Baleares decir que está llegando menores no acompañados, pues esta propuesta también podría avanzar soluciones para las Islas Baleares, para la comunidad de Murcia, para la comunidad andaluza, que han tenido presiones en años anteriores. Por eso creo que se equivoca el Partido Popular, porque una solución estructural, definitiva y además permanente, hoy, a comienzo del año 25, da una respuesta a Ceuta, Melilla y Canarias, pero en el año 18 lo hubiese dado a Andalucía y en el año 27 no lo sé a qué lugar de España. Pero lo que está claro es que sería una medida justa, solidaria, obligatoria, responsable, que cualquier menor que viniera en una patera o en un cayuco a un territorio frontera, que es imposible que llegue en patera o cayuco, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, todo el Estado, todas las comunidades y todos los territorios tuviesen esa solidaridad, que tuvieran la institución de esos menores en el conjunto. Haríamos que esos menores fueran educados de otra manera, se integraran de otra manera, que conocieran nuestra cultura, nuestro idioma y fueran parte de una sociedad que también lo hicimos nosotros los canarios en el siglo pasado, emigró por cuestiones diversas, económicas y de otra índole. Pero no se ha querido y el Partido Popular es el que tiene que dar las explicaciones. Creo que aquí ha pesado más salvar los presupuestos con Vox, que están negociando en estos momentos, que una respuesta estructural incluso para los territorios del Partido Popular, que mañana, cuando digo mañana me refiero a los próximos meses o años, pueden tener, o incluso creo que utilizo bien el verbo, pueden sufrir, porque es lo que dice el presidente de Canarias actual, la presión migratoria de menores que hoy tienen, por ejemplo, Canarias, Ceuta y Melilla. Y están en una postura, creo que miope, corta de vista y poco de Estado, de buscar una solución última que hemos puesto por vez primera en el Congreso de los Diputados. Vamos a intentar que se sumen, pero se ha borrado con claridad.